Estamos en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, donde se habla del quinto sello. Ahora, el quinto sello está separado de los demás sellos, está solo y aparte, y nos va a dar el otro lado de la historia, pero de otro punto de vista. El primer sello con su caballo blanco y su jinete, nos muestran el instrumento poderoso utilizado por Satanás como el líder de la tierra, reuniendo las fuerzas satánicas terrenales. Y por causa de la acción que toman estas fuerzas satánicas, les siguen los siguientes tres sellos, o sea, el segundo, el tercero y el cuarto, y son dirigidos contra ellos, contra las fuerzas satánicas. Pero el gran conflicto de esos días sobre la tierra solamente traerá sufrimiento y martirio para los que mantienen y retienen el testimonio de la palabra de Dios. Pero en la manera en que se les ha instruido aquí, en el libro del Apocalipsis, veamos algunos ejemplos. En el capítulo 1, verso 2 dice que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo, de cuanto vio. Y aquí mismo, en el verso 9 dice, a causa de la palabra de Dios y a causa del testimonio de Jesús el Cristo. Y en el capítulo 12, verso 17 dice, entonces el dragón fue enfurecido contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. Notaron que en todos estos versos se menciona el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua el Cristo. Pero en el capítulo 20, verso 4, se nos explica más, con más detalles, de qué se trata este testimonio de la palabra de Dios, en donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. ¿Notaron eso? De eso se trata el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua el Cristo. Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ahora, el escenario es el siguiente. Las dos fuerzas poderosas se enfrentan en hostilidad y en batalla. El ejército contrario se ha enfrentado y los que están del lado del Señor desafortunadamente sufren las consecuencias. Y por eso en el quinto sello se introduce este episodio para completar este escenario y para darnos más detalles de este gran conflicto. Los primeros 4 sellos están conectados, están juntos, por la razón de que cada uno de ellos comienza con uno de los vivientes diciendo, ven y ve. Y luego sale un caballo con su jinete. Esos son los primeros 4 sellos. Ahora, el resto de los sellos, que son 3, están separados. Podemos decir que son 2 series de sellos, primero 4 y luego 3. Los primeros 4 sellos tienen que ver más con la humanidad en general. Y el primer sello de la segunda serie, o sea, el quinto sello, tiene que ver más con los santos del Altísimo. Ahora, ¿quiénes son los santos del Altísimo? La respuesta es el remanente de Israel, los creyentes en Yeshua HaMashiach, los que son de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Según las Escrituras, esos son los santos del Altísimo y están relacionados con la tierra y con el reino. La orden y la secuencia de la profecía de nuestro Señor en Mateo 24 la continuamos siguiendo muy de cerca. En los versos 6 al 8, Él menciona guerras, pestilencias, plagas, hambres, terremotos, como principio de dolores. Y luego noten lo siguiente, porque en el verso 9 inmediatamente dice, en esos días los entregarán a aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre.
Estas palabras de nuestro Señor son la clave para entender el quinto sello. Abran sus Biblias, por favor, al Apocalipsis capítulo 6, verso 9, y dice así: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Tenemos que hablar un poquito de la palabra alma para que podamos entender con toda claridad las Sagradas Escrituras. Todo el misterio y todo el error desaparece si simplemente entendemos que la palabra alma aquí está puesta en una figura de expresión llamada sinécdoque, en donde una parte se pone para representar el todo completo. Les voy a dar algunos ejemplos en las Escrituras. En el Salmo número 7, en el verso 16, dice: su iniquidad se volverá sobre su cabeza, y su injusticia bajará sobre su coronilla. Como pueden ver, la cabeza está puesta para representar a la persona, y lo mismo con la coronilla. Entonces este verso, en otras palabras, dice: su iniquidad se volverá a esa persona, y su injusticia bajará sobre esa persona. Veamos otro ejemplo, en el Salmo 66, versos 11 y 12. El verso 11 dice: tú nos metiste en la red y pusiste angustia en nuestros lomos. Los lomos representando las personas. Y el verso 12 dice: hiciste cabalgar hombres encima de nuestra cabeza. La cabeza está puesta para representar la persona. En Proverbios capítulo 10, verso 6, tenemos otro ejemplo. Dice: bendición vendrá sobre la cabeza del justo. La cabeza está puesta para representar a la persona. En otras palabras, aquí dice: bendición vendrá sobre la persona justa. Y el resto del verso dice: pero la boca de los inicuos encubrirá la iniquidad. Lo mismo con la boca. La boca está puesta aquí para representar a la persona. Como pueden notar aquí en todos estos versos que acabamos de ver, una parte del cuerpo se pone para representar toda la persona. En Génesis capítulo 3, verso 19 dice: comerás el pan con el sudor de tu rostro, el rostro representando a toda la persona. Y en Mateo capítulo 13, verso 16 dice: pero en cuanto a ustedes, dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque escuchan. Como pueden ver, los ojos y los oídos representan a la persona. Se pone una parte del cuerpo para representar toda la persona. Esta es la figura de expresión llamada sinécdoque. Y es el mismo caso con la palabra alma. Siempre se usa para representar una persona completa. Porque noten como dice en Génesis capítulo 12, verso 5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán. En otras palabras, y las personas que habían adquirido en Harán. ¿Se dan cuenta? Cuando dice almas, no se refiere a algo distinto y separado del cuerpo. Simplemente alma se usa para referirse a una persona completa. Entonces, es la misma figura de expresión que se usa en Apocalipsis capítulo 18, verso 13, donde dice: y de almas de hombres. Y lo mismo en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, donde dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Como ven, no hay ninguna necesidad de seguir las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres que cuando ven la palabra alma, creen que significa alguna parte separada del ser humano o alguna parte separada del cuerpo. En otras palabras, esta frase, este verso dice: miré a los que habían sido asesinados, o miré a las personas que habían sido asesinadas. Y no solo las vio, sino que también escuchó lo que decían. Estos eran los santos, los creyentes que habían sido muertos, y aquí están siendo representados como que están esperando, pero en realidad están muertos,
porque en el capítulo 20, verso 4, Juan los vuelve a ver, y noten lo que dice: y vi tronos, y se sentaron en ellos, y juicio fue dado a ellos, y las almas de los que han sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no adoraron a la bestia ni a la imagen de ella, y no recibieron la marca sobre la frente de ellos y sobre la mano de ellos, y vivieron y reinaron con el Cristo 1000 años. Noten con cuidado que dice: vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y luego dice: y vivieron, o sea, volvieron a vivir en la primera resurrección. Porque noten lo que dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Notaron eso? ¿Por qué dice aquí no volvieron a vivir? Si acaso hubieran estado vivos en algún otro lugar. No, más bien, lo que Juan vio era una visión con el propósito de enseñarle y de instruirlo. Juan los pudo ver, los pudo oír y pudo ver lo que se les dio y lo que se les hizo como individuos, como personas. Juan ve a estos santos, a estos creyentes, al pie del altar de las ofrendas quemadas. No ve víctimas animales, sino que ve seres humanos. Por causa de su testimonio habían sido decapitados como sacrificios. No sacrificios de expiación, sino de devoción. Esto se llama ofrenda de libación. Esta palabra griega que se pronuncia espendomai se usa para referirse al derramamiento de una libación. Veamos un ejemplo en Filipenses capítulo 2, verso 17. Noten cómo dice: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me alegro, me regocijo con todos ustedes. Como ven, aquí tenemos la misma idea que tenemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Ahora escuchen esto: la condición en que están aquí como muertos está puesta definitivamente en contraste a la condición en que van a estar después de que sean resucitados. Porque en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, se nos muestra que en el capítulo 6, verso 9, no podrían estar reinando con el Cristo hasta que volvieran a vivir. Hasta entonces es que deben de esperar, y por esa razón se les dijo en el verso 11 que descansen todavía un poco de tiempo. Pero primero veamos lo que dice en el verso 10. Y clamaban a gran voz. En Génesis capítulo 4, verso 10, también se nos dice que la sangre de Abel clamaba. Y eso nos ayuda a entender el pasaje que tenemos aquí, porque Abel, después de haber sido muerto, después de haber sido asesinado, dice que su sangre clamaba, y es la misma idea que tenemos aquí en este pasaje. Y luego dice: ¿hasta cuándo, soberano, el santo y el verdadero? La palabra que fue traducida aquí como soberano es muy notable. Es la palabra griega que se pronuncia despotes. Es preferible usar la traducción soberano aquí, que significa mucho más que señor o amo, porque despotes o soberano denota el grande y soberano poseedor de toda la tierra, de toda la creación. El uso de este título en otros pasajes de la Biblia y mucho más aquí nos muestra que esto, o sea, este pasaje, no tiene nada que ver con la iglesia ni con ningún verdadero mártir cristiano. Más bien, escuchen esto, más bien tiene que ver con una clase de especial de mártires que en los tiempos de la gran tribulación darán un testimonio muy especial y sufrirán un martirio muy en particular. El otro título, santo y verdadero, ya lo vimos en el capítulo 3, verso 7, y le pertenece a Dios, a Elohim, en una manera muy especial, con y en relación con su pueblo Israel y su pacto eterno, tal y como lo menciona en el Salmo 89, verso 28, cuando dice:
le conservaré mi misericordia para siempre, y mi pacto le será confirmado. Y aquí mismo, en el verso 34 y 35, Dios hablando a través de la boca del profeta, dice, una cosa he jurado, dice Dios, a David por mi santidad, y no mentiré. Su descendencia será para siempre. Y en el profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 3, el Señor Dios dice así, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y su alma vivirá. Entonces haré con ustedes un pacto eterno, la fiel misericordia de David. Eso es lo que Dios le dice a Israel. Como ven, aquí tenemos escritas las promesas y el pacto eterno. Y cualquier persona que diga que la iglesia reemplazó a Israel, está yendo contra las promesas y los juramentos y los pactos de Dios con su pueblo Israel como nación. Continuemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 10, donde dice, no juzgas y haces justicia con la sangre de nosotros entre los que moran en la tierra. Ahora, la iglesia cristiana en este tiempo de gracia no puede y no debe de clamar por venganza. Porque veamos lo que dice en la carta a los romanos, en el capítulo 12, verso 19, donde dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino más bien den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Evidentemente, las palabras que tenemos aquí, en el verso 10, no son apropiadas a este tiempo presente, cuando debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en vez de clamar por venganza. Pero aquí dice, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos mártires estarán en una época en donde este clamor por venganza sí será apropiado y en acuerdo con el propósito de Dios. En otras palabras, este clamor por venganza será apropiado en la época que ya se aproxima, como lo fue en la época antes de la gracia. Veamos algunos ejemplos de lo que me refiero. En el Salmo número 13, versos 1 y 2, dice así, ¿hasta cuándo, oh Yahvé, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondrás tristeza en mi alma, mi desdicha en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo estará enaltecido mi adversario sobre mí? Como ven, es el mismo clamor que tenemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 10. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es el clamor de venganza. Pero ahora noten también que la canción de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, verso 43, concluye dando esta promesa y esta bendición. Cuando dice, por tanto, alégrense naciones con él, porque él tomará venganza de la sangre de sus siervos. ¿Notaron eso? Él tomará venganza de la sangre de sus siervos. Traerá retribución contra los que lo aborrecen y le hará expiación de la tierra y de su pueblo. ¿Cuál pueblo? Su pueblo Israel. En realidad, esta es una profecía sobre Israel que se cumplirá en los tiempos del Apocalipsis. Y cuando se termine esta época presente en que vivimos en la gracia de Dios, entonces, hasta entonces, este clamor de venganza será apropiado con la posición de aquellos que clamen. Recuerden el principio tan importante de dividir correctamente lo que Dios ha hablado en diferentes épocas y en diferentes maneras y no revolverlas, porque en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 nos dice dividiendo correctamente la palabra de verdad. Ahora noten también lo siguiente, en Lucas capítulo 18 versos del 1 al 8 tenemos una parábola profética que si alguna persona
la interpreta como que si se tratara de la iglesia cristiana, entonces la estaría entendiendo incorrectamente. En otras palabras, le estaría dando una interpretación equivocada. Pero si uno divide las épocas correctamente, entonces todo estará perfectamente claro y nos ayudaría mucho en entender mejor el quinto sello. Esta parábola profética se trata de una viuda que vivía en cierta ciudad y que insistió ante un juez. No voy a leer toda la parábola, solamente les voy a señalar algunas de las frases. La viuda en este pasaje representa a la nación de Israel y no a la iglesia, porque la viuda es un título que se le aplica a Israel como nación, en cierta condición, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 54, versos 4 y 5. En este pasaje, el Señor Dios está hablando por la boca del profeta Isaías a la nación de Israel y le dice: no tengas temor, porque no serás confundida ni reprimida, por cuanto no serás avergonzada, porque olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acordarás más de la afrenta de tu viudez. ¿Notaron eso? Tu viudez. Por lo cual tu Señor así te hará. Yahvé de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Ahí lo tienen. El título de viuda le pertenece a la nación de Israel y no a la iglesia cristiana. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso 1, el profeta, hablando de la nación de Israel, dice: ¿cómo yace solitaria la ciudad tan poblada? Se ha vuelto como una viuda. ¿Notaron eso? Ahí está el título de viuda. La grande entre las naciones, la principal de las provincias, se ha convertido en tributaria. Ahora, volviendo a Lucas capítulo 18, verso 3, el clamor de la viuda, cuando dice: hazme justicia, o en otras palabras, hazme venganza de mi adversario. No, no se le puede aplicar a los hijos de Dios en este tiempo presente de la gracia. Pero noten con atención lo siguiente, por favor. Esta parábola profética de la viuda más bien pertenece con el capítulo 17 de Lucas, empezando en el verso 20, cuando los fariseos le preguntaron al Señor cuándo había de venir el reino de Dios. De ahí en adelante, el Señor empezó a hablar de la venida del Hijo del Hombre, hasta llegar al fin del capítulo 17. Y en el verso 29, el mismo Señor comparó el juicio de Sodoma y Gomorra con el final de la gran tribulación, como lo hizo también en Mateo 24, verso 27. Y en el verso 24, como un relámpago que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Y luego, en el capítulo 18, versos 1 al 8, el Señor empieza a describir la posición de sus siervos durante esos días de tribulación y la necesidad de orar siempre y esperar. Y el clamor de venganza y de hacer justicia en el verso 3 es casi idéntico al que tenemos en el quinto sello del Apocalipsis. Pero miren la misma parábola en el verso 2. La ciudad es Jerusalén, como se nos dice en Apocalipsis 11 y también en Isaías capítulo 1, verso 10. Léanlos por ustedes mismos. Y como ya les mostré, la viuda representa la condición de Israel y el adversario no puede ser otro más que el anticristo, el que hace persecución al remanente en Jerusalén. También les recomiendo a que lean todo el Salmo 79, donde también habla del clamor de venganza y nos da más detalles del quinto sello. Continuemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 11, donde dice: y se les dieron vestiduras blancas. Esta fue la promesa que se les hizo en el capítulo 3, verso 4, y esto los representa como justos,
y como siervos de Dios. Vestiduras blancas o túnicas siempre forman parte del premio. Tenemos algunos ejemplos de esto en Génesis capítulo 41, verso 42, y en el profeta Isaías capítulo 3, verso 7, y en el profeta Zacarías capítulo 3, verso 5. Ahora, la petición de ellos fue concedida, pero se les dice que habrá una demora. Dice, y se les fue dicho que descansaran por un poco de tiempo. Esto se menciona también en el capítulo 10, verso 6 y en el capítulo 20, verso 3. Y luego dice, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sus consiervos y sus hermanos es otra figura de expresión llamada endiadis, que se usa para denotar, escuchen esto, no dos clases de persona, sino que una clase de persona. En otras palabras, sus consiervos son sus hermanos. Y esto es para definir que eran sus consiervos, porque ángeles también pueden ser llamados consiervos, como lo dice en el capítulo 19, verso 10, y en el capítulo 22, verso 9. Pero ángeles no pueden ser llamados hermanos. Y luego dice que también habían de ser muertos durante la gran tribulación por resistir y negarse a tomar la marca de la bestia o adorarlo. Este mismo asesinato que se menciona aquí, Juan lo vuelve a ver después en el capítulo 13, versos 7 y 15, y en el capítulo 17, verso 6, porque aquí lo ve proféticamente, y como les mencioné, los sellos cubren todo el periodo del Apocalipsis en una manera breve, pero los detalles los veremos luego a través de las trompetas y las copas. Tal vez esto sea suficiente para que los cristianos de hoy vean que el anuncio del Evangelio no es con intención de convertir al mundo, ni de traer bendición, y mucho menos de traer una paz mundial. ¿Por qué? Porque esta época de gracia en que vivimos y que está siendo rechazada, le seguirá con una época de juicios. Y después de los juicios, hasta después de los juicios, es que Jerusalén será el centro de la presencia de Dios y su gobierno y su gloria en la tierra, como nos dice el Salmo 85, verso 9. Y entonces Judá morará para siempre y Jerusalén de generación en generación, como se nos dice en el profeta Joel, capítulo 3, versos 20 y 21. Cuando se cumpla el número de los señalados, entonces se ejecutará el juicio y luego será seguido por una eternidad de gloria. Gracias por escuchar. Dios los bendiga. Hasta la próxima.